Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les damos una calurosa bienvenida y esperamos que se queden con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a miles de corazones, una historia de amor que trasciende el tiempo y el espacio. Hablaremos de Engin y Tuba, el amor eterno, almas gemelas para siempre. Prepárense para un viaje emocional mientras exploramos la conexión profunda y la química innegable entre estos dos talentosos artistas. Si les gustan este tipo de historias, asegúrense de darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora, ¿quiénes son Engin y Tuba? Para muchos son los protagonistas de una de las series más exitosas y queridas de los últimos tiempos. Pero más allá de la pantalla, su historia, o al menos la percepción que el público tiene de ella, es la de una conexión especial, casi predestinada. En este vídeo vamos a desgranar qué es lo que hace que esta pareja ficticia, y la química que proyectan, se sienta tan real y poderosa. Analizaremos los momentos clave de su historia, las miradas que lo dicen todo, los diálogos que nos erizaron la piel, y cómo su interpretación hizo que nos enamoráramos de ellos una y otra vez. Vamos a recordar esos instantes de pura magia en pantalla que nos hicieron creer en el amor eterno y en la idea de las almas gemelas. ¿Recuerdan esa escena donde? Bueno, no adelantemos todo. Lo que sí podemos decirles es que esta historia no es solo sobre un romance, es sobre la profunda comprensión, el apoyo incondicional y un vínculo que parece desafiar todas las convenciones. La magia de Engin y Tuba no nació de la nada. Detrás de esa conexión palpable hay dos actores, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, cuyas habilidades interpretativas se entrelazaron de manera excepcional. Es esa simbiosis artística la que permitió que sus personajes, por muy ficticios que fueran, cobraran vida y tocaran nuestras fibras más sensibles. Cuando vemos sus interacciones, sentimos la verdad en cada gesto, en cada palabra. No es solo actuación, es como si hubieran vivido esa historia de amor miles de veces antes, en otras vidas, en otros cuerpos. Esa autenticidad es lo que nos atrapa y nos hace suspirar. Y es precisamente esa chispa, esa energía que irradian juntos, lo que ha generado la creencia popular de que son, o al menos proyectan ser, almas gemelas. Pensemos en los elementos que construyen un amor eterno en la pantalla. No se trata solo de besos apasionados o declaraciones grandilocuentes, aunque también son importantes. Se trata de los silencios compartidos, de las miradas que dicen más que 1000 palabras, de la forma en que se buscan el uno al otro en medio de la adversidad, de ese entendimiento mutuo que no necesita explicaciones. Engin y Tuba en sus roles, lograron capturar esa esencia. Sus personajes se enfrentaron a desafíos, a dolor, a separaciones, pero su amor siempre prevaleció. Era un amor que se fortalecía con cada obstáculo, un amor que les daba la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Y esa resiliencia, esa capacidad de encontrar consuelo y esperanza el uno en el otro, es lo que nos inspiró. Ahora es importante recordar que estamos hablando de personajes, de una narrativa cuidadosamente escrita y de actuaciones magistrales. Sin embargo, la forma en que los actores dan vida a esos personajes puede crear una conexión tan profunda con el público que se desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con Engin y Tuba. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es innegable. Es algo que se siente en el aire cada vez que comparten pantalla. Sus actuaciones se complementan a la perfección, creando una dinámica que es a la vez intensa y tierna. No se trata solo de decir sus líneas, se trata de cómo las dicen, de cómo se miran, de cómo sus cuerpos se mueven en el espacio cuando están juntos. Esa armonía es lo que hace que su amor parezca tan real, tan tangible. Los detalles son clave. Recordemos esas pequeñas cosas, la forma en que él la mira cuando ella no se da cuenta, la forma en que ella le sonríe con complicidad, esos gestos sutiles que gritan amor. Estos momentos son los que construyen el amor eterno. No son eventos grandiosos, sino la acumulación de pequeños actos de amor, de comprensión, de perdón. Engin y Tuba, a través de sus personajes, nos mostraron que el amor verdadero no es perfecto, que está lleno de altibajos, pero que lo que realmente importa es la voluntad de luchar por él, de perdonar, de crecer juntos. Su historia nos enseñó que las almas gemelas no son necesariamente aquellas que nunca discuten o que viven en un cuento de hadas perfecto, sino aquellas que se encuentran, se reconocen y deciden construir un futuro juntas, a pesar de las imperfecciones del mundo y de sí mismas.
La idea de las almas gemelas es muy poderosa. Significa encontrar a esa persona que te entiende sin necesidad de palabras, que te acepta tal como eres, que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Y la forma en que en Enjin proyectaron esa conexión en pantalla hizo que muchos de nosotros sintiéramos que estábamos presenciando algo verdaderamente especial, algo que va más allá de lo efímero. Nos hizo creer que en algún lugar existe esa conexión profunda, ese vínculo inquebrantable que llamamos almas gemelas. La profundidad de sus personajes, las complejidades de sus emociones, todo ello contribuyó a crear una narrativa de amor que resonó en millones de corazones. Y es que, seamos honestos, todos anhelamos encontrar ese amor, esa conexión que nos haga sentir completos. La historia de Enjin, a pesar de ser una obra de ficción, nos dio una chispa de esperanza. Nos mostró que el amor puede ser paciente, puede ser amable, puede superar cualquier barrera. Nos recordaron la importancia de la comunicación, de la empatía y de la lealtad. Y lo más importante, nos demostraron que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para que así sea. Sus miradas se cruzaban en la multitud, sus caminos se entrelazaban en los momentos más inesperados, y de repente, allí estaban, encontrando refugio el uno en el otro. Esa sensación de destino, de predestinación, es lo que hace que su amor se sienta eterno. Además de la química entre los actores, la trama misma jugó un papel crucial. Los guionistas supieron construir una historia que, si bien pudo tener giros inesperados y momentos de desesperación, siempre mantenía ese hilo conductor del amor profundo y verdadero. Nos presentaron personajes complejos con sus propios miedos y debilidades, pero que encontraban en el otro la fuerza para superarlos. Y es esa vulnerabilidad compartida, esa aceptación de las imperfecciones, lo que hizo que su amor se sintiera tan humano y, por lo tanto, tan real. Cuando veíamos a Enjin consolar a Tuba en sus momentos de mayor debilidad, o a Tuba creer en Enjin cuando nadie más lo hacía, sentíamos esa conexión de almas gemelas. Era un amor construido sobre la confianza, el respeto y una comprensión profunda del alma del otro. Hemos explorado cómo la actuación de Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun, junto con una narrativa cautivadora, creó la ilusión de un amor eterno y de almas gemelas para siempre. Hemos recordado esos momentos que nos hicieron suspirar, esas miradas que lo decían todo y esa conexión que trascendió la pantalla. Su historia nos inspiró, nos hizo creer en la fuerza del amor y en la posibilidad de encontrar esa conexión predestinada. Así que, para resumir, la magia de Enjin reside en la perfecta simbiosis de sus interpretaciones, en la profundidad de sus personajes y en una trama que supo construir un romance épico y conmovedor. Nos mostraron que el amor verdadero es resiliente, es comprensivo y, sobre todo, es eterno. Nos regalaron la ilusión de que las almas gemelas existen y que cuando se encuentran, el mundo se detiene. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Enjin. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros al crearlo. Queremos saber su opinión, ¿cuáles son sus momentos favoritos de su historia? ¿Creen en las almas gemelas? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para que seamos cada vez más en esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.